La luz última del día cae como un velo dorado sobre las colinas de Tesalia, y el viento, cargado de polvo y de memoria, se quiebra contra las piedras antiguas del convento. En los patios, donde el silencio se confunde con la oración, un hilo de canto asciende al cielo como si buscara la verdad escondida entre nubes grises. La historia respira en los muros y cada grieta guarda el eco de un destino que avanza, inevitable, desde el valle. Bajo la sombra de los cipreses, las lámparas tiemblan, y el aceite derramado parece un pequeño sacrificio ofrecido al tiempo. Las monjas, envueltas en hábitos oscuros, caminan con pasos de luz. Llevan en el alma la esperanza, y en los ojos una pregunta que nadie se atreve a pronunciar. No hay oro aquí sino fe, no hay poder sino espíritu, no hay justicia sino la que, en silencio, conoce Dios. El mundo allá afuera proclama condena y pecado, pero dentro de estas paredes la humanidad arde con un brillo secreto, como brasas que la noche no consigue extinguir. Se siente el misterio, el rumor de la guerra, el peso de la sombra que llega, y sin embargo, una revelación tiembla en la penumbra. La eternidad puede caber en un solo instante de oración. Si estas historias olvidadas tocan tu alma, suscríbete y acompáñanos a desenterrar la verdad que el tiempo intentó borrar, porque la redención también se narra en susurros, y la memoria solo vive cuando alguien la guarda. Entonces, cuando la puerta cruje y el cielo se ennegrece, una campana llama no al miedo, sino a la calma, a la fe que no retrocede, al silencio que resiste a la oscuridad. Según las crónicas polvorientas de aquel tiempo, Tesalia era un reino de frontera entre la fe y la ambición, un territorio donde el sol nacía sobre la oración y moría sobre la espada. El Imperio Otomano extendía su sombra por los caminos del Egeo, devorando pueblos, templos y nombres. Decían los ancianos que todo lo que el poder toca termina por perder su alma, y que los ejércitos no solo buscaban tierras, sino también espíritus que someter. En lo alto de las montañas, el convento de Santa Ifigenia se mantenía ajeno a las guerras de los hombres. Sus muros eran más viejos que los imperios, y sus cánticos más puros que las coronas. Las mujeres que allí vivían no conocían la vanidad ni la carne del mundo, solo el perfume de la humildad y el eco del rezo que se mezclaba con el viento. Pero aquella paz era una llama frágil, rodeada por un océano de oscuridad. Los rumores del ejército invasor llegaron antes que el sonido de sus cascos, como si la historia misma susurrara su condena. En las aldeas, el miedo se vestía de silencio, y los hombres enterraban las imágenes sagradas para que no fueran profanadas. El convento, sin embargo, no huyó ni se escondió. Su fe era su muralla. Las hermanas continuaron rezando, creyendo que Dios, en su infinita memoria, no olvidaría a quienes le entregaron el alma antes que la vida. Nadie sabía entonces que el sacrificio más grande aún no había comenzado, y que la verdad que nacería de esa noche oscura marcaría para siempre la memoria del espíritu cristiano. El amanecer trajo consigo un silencio diferente, espeso, lleno de presagios. Desde la distancia se oía el retumbar de los tambores otomanos, un sonido que parecía brotar de las entrañas mismas de la tierra. Las hermanas interrumpieron sus labores. El aire olía a hierro, a fuego y a destino. En el valle, una columna de polvo anunció la llegada del ejército. Estandartes rojos, lanzas, rostros endurecidos por la guerra. No venían a conquistar un lugar, sino a quebrar un símbolo. El convento de Santa Ifigenia representaba lo que el poder no podía comprender: la fe silenciosa, la libertad del alma. Las monjas se reunieron en el refectorio. Nadie habló. Solo la Madre Superiora, con voz temblorosa pero firme, pronunció: «No hay miedo donde habita la verdad». Afuera, el viento arrastraba las primeras hojas del otoño, como si el tiempo mismo se inclinara ante la tragedia que estaba por comenzar. Los soldados cercaron el convento, gritaron órdenes en una lengua dura y desconocida, exigieron que las puertas se abrieran. Las campanas repicaron una última vez, no como aviso, sino como oración. El primer golpe contra el portón resonó como un trueno en la montaña. Dentro, las hermanas encendieron las velas y se tomaron de las manos. Una de ellas, la más joven, lloró en silencio. Otra comenzó a cantar. Era un himno antiguo, casi olvidado,
que hablaba del alma redimida por el sacrificio, y cuando los otomanos irrumpieron en el claustro, la luz de aquellas velas pareció desafiar la oscuridad misma. En ese instante, entre la fe y el miedo nació la verdadera batalla, la del espíritu contra la condena. El portón cedió, y el mundo exterior irrumpió con su furia. El hierro chocó contra la piedra, el humo del aceite quemado llenó los corredores, y el canto que antes era oración se convirtió en lamento. Los otomanos atravesaron el umbral como una ola de sombra, devorando el silencio sagrado. Las hermanas no gritaron. Una tras otra cayeron de rodillas, ofreciendo su vida como quien ofrece un último rezo. La Madre Superiora avanzó entre los invasores, sosteniendo una cruz de madera. Su rostro, iluminado por las llamas, no mostraba miedo, sino una paz antigua, de esas que nacen cuando el alma ya pertenece a otro reino. Los soldados rompieron vitrales, arrojaron reliquias, destrozaron el altar. Sin embargo, algo invisible los detenía, aquella quietud sobrenatural que emana del sacrificio. Una de las monjas, herida, murmuró: «El cuerpo muere, pero la fe no sangra». Sus palabras flotaron entre el estruendo, suspendidas como una revelación. En los claustros ardían los tapices, y el humo ascendía al cielo como incienso de una misa final. Algunos soldados se detuvieron, perturbados, como si comprendieran que estaban profanando no un templo, sino una eternidad. Otros, cegados por la ira, continuaron el saqueo, y mientras todo ardía, las hermanas, con los hábitos ennegrecidos por el fuego, seguían rezando. Era un murmullo débil, pero su sonido atravesaba el caos con una fuerza que el acero no podía destruir. Aquella noche, el convento de Santa Ifigenia se consumió en sacrificio, pero en medio de la ceniza, algo se encendió, una llama invisible, la del espíritu que se niega a morir, la del alma que, en el dolor, encuentra su redención. Los días siguientes fueron de ceniza y de cadenas. Las colinas de Tesalia guardaban un silencio sepulcral, roto solo por el eco de los cascos y el rumor del viento que arrastraba los restos del convento. Las pocas hermanas sobrevivientes fueron llevadas cautivas hacia el campamento otomano, donde el poder intentaba quebrar lo que el fuego no había consumido: la fe. Bajo un sol implacable, fueron obligadas a servir, a olvidar sus nombres, a renegar de su credo. Pero cada una, en la oscuridad de su prisión, conservaba un fragmento de oración escondido en el alma. Una de ellas, Sor Helena, trazaba con un trozo de carbón pequeñas cruces sobre la pared del encierro. Otra, la más anciana, enseñaba en susurros los salmos a las más jóvenes, como si el silencio mismo pudiera transformarse en himno. Los guardias las observaban con desdén, sin comprender que cada palabra susurrada era una forma de resistencia. Aquellas mujeres ya no tenían patria ni convento, pero poseían lo que el imperio jamás podría conquistar: el espíritu. En las noches, cuando todo parecía perdido, una brisa fresca recorría las tiendas. Algunos prisioneros juraban escuchar un canto lejano, casi angelical. Era el eco de las hermanas rezando por quienes las habían condenado. A veces, una luz tenue se filtraba entre las piedras, como si el cielo quisiera recordarles que el dolor también es un puente hacia lo eterno. En esa prisión, entre sombras y lágrimas, las monjas descubrieron que la libertad no siempre se halla en la carne, sino en el alma, que resiste incluso cuando el cuerpo ya ha sido vencido. Y así, en medio del cautiverio, comenzó el lento despertar de una redención secreta. La noche cayó sobre el campamento como un manto espeso, y con ella llegó el milagro del silencio. Nadie sabe si fue un sueño o una visión, pero las crónicas posteriores hablan de un resplandor que emergió desde la tienda donde yacían las prisioneras. Las centinelas afirmaron haber visto una luz que no quemaba, un fuego que no hería. Dentro, las monjas oraban arrodilladas, sus rostros bañados por un fulgor que parecía venir de otro mundo. Sor Helena, con las manos unidas, murmuró una plegaria que nadie comprendió, y el aire se llenó de un aroma dulce, como si el mismo cielo se hubiera inclinado sobre la tierra. Los soldados se acercaron, temerosos. Cuando intentaron entrar, una fuerza invisible los detuvo. No era violencia, sino una calma absoluta, una voz sin sonido que parecía pronunciar en su interior:
Aquí no reina el poder de los hombres. El viento se levantó, y las lámparas se apagaron una a una. En la oscuridad, el resplandor siguió ardiendo, puro y sereno. Las monjas, sin moverse, sintieron cómo el dolor se transformaba en algo distinto, en esperanza, en revelación, en comunión. Al amanecer, la tienda estaba vacía. Solo quedaban los velos doblados, las marcas de rodillas sobre la tierra y una extraña quietud que hizo temblar incluso a los más endurecidos. Algunos creyeron que habían escapado, otros que los ángeles las habían llevado. Pero los pocos que vieron aquel fulgor juraron que las escucharon cantar muy lejos, como si el espíritu hubiera abandonado el cautiverio para unirse al infinito. Desde entonces, en Tesalia, el viento de las montañas lleva un murmullo que aún se confunde con el rezo de las que fueron arrebatadas, y quienes lo oyen afirman sentir que el alma, por un instante, se vuelve más ligera. Años después, cuando la guerra se había disuelto en el polvo del tiempo, los monjes viajeros que cruzaban Tesalia encontraron las ruinas del convento de Santa Ifigenia. Entre las piedras ennegrecidas crecían lirios blancos, y sobre los muros derruidos aún se percibía el aroma del incienso. Nadie sabía quién había vuelto a encender las lámparas del altar, pero cada noche una pequeña llama brillaba en medio del vacío, como si una mano invisible la cuidara. Los aldeanos contaban que en ciertas madrugadas se escuchaban voces de mujeres cantando desde las colinas. Algunos decían que eran ecos del viento, otros que eran las almas de las hermanas, rezando por el mundo que las olvidó. Un escriba anónimo recopiló los testimonios y escribió que el poder había destruido cuerpos, pero no memorias. Aquellas mujeres, condenadas al silencio, se habían convertido en leyenda, en símbolo de una fe que ningún imperio logró someter. En las aldeas cercanas, las madres enseñaban a sus hijas una oración sencilla que decía: «Cuando la oscuridad te robe todo, guarda tu alma, y Dios hará el resto». El recuerdo de las monjas se transformó en una enseñanza moral, en un espejo donde el espíritu humano se reconoce eterno. Y así, de generación en generación, la historia sobrevivió al olvido. Los templos cambiaron, los reinos cayeron, pero el eco de Santa Ifigenia siguió resonando en la memoria de los humildes. Porque hay verdades que el poder intenta enterrar, pero que la fe exhuma con ternura. En cada campana que suena al atardecer, Tesalia recuerda que hubo un tiempo en que el sacrificio se vistió de hábito y que de la sombra nació la luz. El tiempo, ese juez silencioso que todo lo transforma, dejó atrás imperios, espadas y coronas, pero no logró borrar la huella de aquellas mujeres que murieron defendiendo lo invisible. Hoy, cuando el sol se esconde tras las montañas de Tesalia, el viento todavía parece llevar sus nombres. Las ruinas del convento reposan bajo el musgo y la hiedra, pero su espíritu sigue ardiendo como una llama que se niega a extinguirse. No hay tumba que contenga su historia, porque su historia no pertenece a la tierra, pertenece al alma. El narrador, o quizás solo el eco del tiempo, susurra que la verdadera eternidad no está en las victorias, sino en los sacrificios que se ofrecen en silencio. Aquel dolor, aquella injusticia, fueron las semillas de una redención mayor, la de recordar que la fe no se impone con poder, sino que florece en la oscuridad. Cada oración pronunciada entre lágrimas, cada palabra callada por miedo, se convirtió en parte del tejido invisible que sostiene la humanidad. Y ahora, quien escucha esta historia debe decidir si la dejará morir o si la llevará consigo. Porque la memoria no es solo un recuerdo, es un acto de justicia espiritual. Si alguna vez el mundo te roba la esperanza, recuerda a las monjas de Santa Ifigenia, que perdieron todo excepto su fe, y en ese vacío hallaron la luz. Comparte esta historia para que no muera en el silencio y permite que su eco siga caminando entre los siglos, como un susurro sagrado que recuerda al hombre que incluso en la sombra, el alma puede alcanzar la eternidad.